Cierras los ojos, pero alguien te los sigue mirando por dentro. No es un sueño, no es memoria, es lo que dejaste enterrado. Ya has entrado, y esto es el profano de Dios. Era domingo, de esos tranquilos, los que huelen a comida al horno y a dibujos en la tele. Mis hijos llevaban media hora persiguiéndose por el pasillo. El mayor, Leo, con una espada de espuma. El pequeño, Diego, con una caja en la cabeza, diciendo que era un robot del futuro. Ella estaba en la cocina, tarareando algo. Vestía esa camiseta vieja que solo usaba en casa. Esa que le dejaba un hombro al aire. Esa que nunca quiso tirar. Yo estaba en el sofá, café frío, las piernas dormidas, la cabeza lejos. ¿Tú también vas a ponerte un disfraz o qué?, gritó ella desde la cocina. Ya voy disfrazado, respondí. Ella soltó una risa de esas que no se ensayan, de esas que llenan la casa. Yo la escuché, pero no me moví. Comimos los 4 en la mesa del comedor, croquetas, arroz blanco, flan de vainilla, el clásico menú de domingo. Leo se manchó. Diego no paró de hablar. Ella los regañaba entre risas y yo los miraba, como quien mira algo que ya no le pertenece, no por odio ni por tristeza, solo por distancia. A las 10 subimos a los niños, lavarse los dientes, agua, cuento rápido, besos, luz de noche, puerta entreabierta. Luego bajamos. Ella se puso su pijama viejo. Yo no me cambié. Nos tumbamos en la cama, luz apagada, solo el zumbido del edificio. El reloj del pasillo marcaba las 23:02. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí. Llevas día raro. Estoy cansado, ya está. Ella apoyó la cabeza en mi pecho, me agarró la mano y se quedó dormida. Entonces me giré despacio, abrí el cajón, saqué los cascos, me los puse y le di al play. Lo que vas a escuchar no está en ningún libro, es lo que la gente esconde. Bienvenido al profano de Dios. Era una historia que ya había escuchado, una que me marcó, los que se fueron. Me relajó esa voz, esa forma de hablar de cosas que no deben decirse en voz alta. Me calmaba, mientras mi mujer respiraba hondo a mi lado, mientras mis hijos soñaban en la planta de arriba. Yo escuchaba eso y me sentía entendido, como si esa voz me dijera: hazlo, nadie te lo va a impedir. La casa estaba en silencio, el tipo de silencio que solo ocurre cuando todo está en paz. Eran las 3:02, no lo miré, lo supe. Mi cuerpo tiene una forma rara de registrar el tiempo. Me giré en la cama. Ella dormía de lado, como siempre, el pelo caído sobre la cara, respirando hondo, ajena a todo. Arriba, los niños, sin ruidos, sin pesadillas, solo el crujido habitual del parquet viejo. Me levanté, fui al baño, me miré al espejo, nada nuevo. El mismo rostro que ya no me decía nada. Bajé a la cocina. Agua. La luz del extractor rota. El silencio ahora era distinto, más denso. Me senté en el suelo del salón. Me puse los cascos. El mismo episodio, otra vez. Cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó, pero algo cambió. No fue un sonido,
Fue un olor, como cable quemado, como plástico, como algo que no debería estar ocurriendo. Abrí los ojos y ya no estaba en la misma habitación. Todo seguía en su sitio, pero no era lo mismo. El aire era otro, el silencio no encajaba. Me incorporé despacio, la garganta seca, el pecho apretado, la piel tirante, algo flotaba. No sabría decir si era humo, o polvo, o ceniza. Me quedé quieto, intentando comprender, pero no llegó ningún pensamiento, solo una niebla mental que pesaba más que el cuerpo. Y entonces oí un estallido, uno solo, lejano. ¿Una ventana? ¿Un espejo? ¿O es un sueño? No supe reaccionar. El mundo empezó a llenarse de gris. El calor subía. El aire dolía al entrar, pero yo no me moví. Me quedé ahí, los ojos abiertos, el cuerpo inmóvil, como si no fuera mío. No hubo gritos, ni carreras, ni despedidas. Solo una sensación. Esto es lo que queda cuando todo se ha apagado. Desperté en silencio. Un techo blanco, luz de hospital, oxígeno en el aire, pero ningún recuerdo claro. Solo una ausencia, la ausencia. Intenté moverme. El brazo pesaba, la garganta raspaba. Había una vía clavada en mi piel y un pitido acompasado marcando algo que ya no sentía mío. No sabía qué día era, ni qué hora. Solo sabía que algo se había roto en algún sitio y que yo ya era lo único que había quedado en pie. La enfermera llegó sin hacer ruido, carpeta bajo el brazo, una sonrisa breve, sin alma. ¿Cómo te encuentras? No lo sé, contesté. Estabas inconsciente cuando te encontraron, quemaduras superficiales. ¿Y los demás? No dijo nada, solo bajó la vista y tardó demasiado en subirla. Tenemos un equipo de apoyo psicológico si necesitas hablar. Eso fue todo, y no necesitaba más, porque ya lo sabía, no por las palabras, por la forma en que el mundo se había vuelto hueco. Pasé 2 noches allí. La comida llegaba y volvía intacta. Las pastillas escondidas en el cajón. Los médicos con frases programadas. Y yo como un objeto en revisión. Cuando me dieron el alta, firmé sin mirar. Me dieron una bolsa de plástico, ropa, papeles, silencio. Caminé hasta perder de vista los semáforos, las sirenas, la ciudad y aquel león bajo, sin ventanas, sin ruidos, sin historia. Solo una cama y un microondas, y paredes desconchadas que olían a humedad y abandono. Esa noche no puse música, no volví a escuchar el profano, no quise voces ajenas ni recuerdos. Me tumbé de lado, respiré como quien finge estar vivo y dejé que el techo se volviera un vacío. No sé en qué momento sucedió, pero fue lento, preciso, como una grieta que se abre dentro del pecho. Quise mover la mano, no pude. Quise tragar saliva, imposible. Quise cerrar los ojos. Ya lo estaban, y entonces lo sentí, un peso sobre mí. No físico, más denso, más profundo, como si algo se hubiera sentado encima, algo sin forma, sin tiempo, sin rostro. Una sombra que no venía del techo, sino de dentro, y aunque no hablaba, su presencia tenía una frase escrita en el aire. Ya no tienes a nadie que te despierte. Volvió la noche siguiente, sin pasos, sin frío, sin motivo. Estaba allí cuando creí abrir los ojos, o quizá no los abrí, ya no distingo. Era ese punto exacto entre la vigilia y la nada, donde todo flota, donde el cuerpo pesa más que el tiempo. La sombra seguía en la esquina, no se movía, tampoco esperaba, solo estaba. Como si llevara años allí, como si la casa le perteneciera. No tenía rostro ni voz, pero su presencia respiraba dentro de mí.
Después llegaron las imágenes, secas, breves, como cortes quirúrgicos en la memoria. Un vaso de leche a medio beber, un juguete azul bajo la mesa, la espada de espuma de Leo, una zapatilla torcida, una mano, pequeña, callada, con ceniza en los dedos. No reaccioné, solo pensé, solo observé, como si alguien me estuviera mostrando algo que yo mismo enterré con cuidado. La noche siguiente fue más precisa. Ya no eran objetos, eran escenas, lentas, sin sonido. Mi mujer dormida en el sofá, los pies desnudos, el rostro en calma. Una manta medio caer, luego una cerilla, encendida, en una mano, en mi mano. Pero no era yo, o no quería serlo. Después vino el humo, el pasillo, las luces fundidas, los cristales rompiéndose como si alguien les diera permiso, y yo observando todo desde fuera. Desde algún lugar donde el cuerpo ya no siente, solo ve. Desperté empapado, temblando, con las uñas hundidas en el colchón y un sabor metálico en la garganta. No grité, ni encendí la luz, ni huí. Solo me quedé mirando al techo y escuchando una frase que no era mía, pero ya no podía borrar. No recordabas porque no querías. No volvió. No la tercera noche, no como antes. No en la esquina, esta vez estaba en mí. Como si ya no hiciera falta que se presentara, porque lo que tenía que mostrarme ya lo sabía. Solo faltaba mirar, sin cerrar los ojos. La cerilla encendida, la alfombra en silencio, la llama doblándose con mi respiración. Nada temblaba, ni el pulso, ni el mundo. Ellos dormían, la casa entera dormía, y yo estaba despierto. Pero no como ahora, no así. Estaba despierto con la conciencia de un animal que ha dejado de sentir hambre. Todo era simple, preciso, irreversible, y estaba bien. No lo hice por rabia, ni por locura, lo hice por eso otro, por esa zona muerta entre el amor y el odio. Lo hice porque ya no quedaba nadie en mí que pudiera impedirlo. El fuego subió como si lo esperara, la madera cedió, las voces nunca llegaron, no hubo gritos, solo el crujido de una familia borrándose, y yo, de pie, frente a todo, sin pestañear. Desperté solo, con un cuerpo que aún respiraba, con unas manos que aún sabían lo que habían hecho, y entendí que la sombra no era una visita, era el espejo, y que todo esto, todo lo que he contado, era solo el reflejo. No me arrepiento, tampoco me defiendo, solo lo dejo aquí, como una tumba sin nombre, para que alguien lo escuche y sepa que hubo un hombre que quemó a su familia sin gritar, porque el grito ya estaba dentro. Y eso fue todo. Esto ha sido El Profano de Dios. Si lo has escuchado hasta el final, ya sabes lo que pesa el silencio. Nos vemos la semana que viene. ¿O no?